¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Qué lindos! Dígale a la persona que está a su lado, wow, hoy amaneció re lindo. Pero ahora dígaselo con fe, porque lo miran así como sin fe. ¿Qué tal si todos los que están atrás se pasan para acá adelante? Un día cuando usted, el de atrás, sea predicador, se va a dar cuenta que predicarle a las sillas desocupadas es horrible. Vengan para acá, pásense para acá. Miren que cuando estamos juntitos nos da menos frío. Pásense para acá adelante. Hay un re cantidad de sillas desocupadas. ¿Saben qué hago yo en mi iglesia? Los voy sentando como yo quiero, no como ustedes quieren. Claro, cuando yo paso a predicar, todo lo de adelante está repleto, llenito, y ya lo de atrás llegan los que llegan tarde y se sientan atrás, como corresponde. Bueno, una alegría estar acá con la iglesia, de verdad que es una linda oportunidad, un tiempo hermoso. Pasamos ayer en el seminario de líderes, en el entrenamiento, sentimos como mucha libertad, como que la gente estaba muy dispuesta, y pienso que eso es algo muy hermoso. Y hoy quiero compartirles una palabra que le di a mi iglesia hace unos días atrás y me impactó muchísimo porque fue algo que nutrió mucho a la iglesia. Y le puse como título: Victoria, autoridad y oportunidad. Repítalo conmigo: victoria, autoridad y oportunidad. Estaba leyendo todo el libro de Jueces, todo este mes he estado estudiándolo. Yo lo leo, luego lo repaso, luego lo escucho en la Biblia en audio, y comienzo como a hacer un estudio profundo, aprenderme pasajes bíblicos, a encontrar cosas que a veces cuando uno solamente lee no encuentra. Y en este tiempo el libro de Jueces me ha abierto los ojos a cosas muy lindas que he venido poniendo en práctica, no solamente en mi vida, sino también en la iglesia. Y me fui a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se los voy a leer, es un poquito largo, pero les prometo que vale la pena. Dice la palabra, y se las voy a leer en una versión distinta, la versión Reina Valera, porque esta me gusta más. Dice: cuando el Señor te haya introducido en la tierra prometida, como pronto lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: destruirá a las siguientes naciones, 7 en total, todas naciones numerosas y más poderosas que tú: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las entregue, deberás destruirlas completamente. No hagas con ellas pacto, ni les muestres misericordia. Las destruirás completamente. No te casarás con ninguna de sus mujeres en esas naciones, ni permitirás que tus hijos e hijas se casen con sus hijos e hijas. Si esto sucediera, con seguridad tus descendientes comenzarían a adorar a los dioses de esas naciones y se apartarían del Señor tu Dios. Entonces la ira del Señor te encendería en contra tuya y te destruiría. Debes derribar los altares paganos, quebrar los obeliscos, destruir las imágenes de Aserá y quemar sus ídolos, porque eres una nación santa, consagrada al Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo escogido. El Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás. Al contrario, eras la más insignificante de todas las naciones. Fue porque Él te amó y cumplió la promesa hecha a tus antepasados. Por esta razón te liberó de la cautividad de Egipto.
con una gran demostración de poder y milagros maravillosos. Entiende pues que el Señor tu Dios es el único Dios fiel, que por 1000 generaciones es fiel a su alianza y muestra su lealtad a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Amén y amén. Padre, hoy te doy gracias por esta preciosa iglesia. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu poder, te doy gracias por tu autoridad, Señor. Te doy gracias porque fuiste tú el primero que abrió la iglesia, que llegó, limpió los aires, para que todos los que llegáramos a recibir tu palabra pudiéramos sentir tu presencia. Hoy pongo cada vida delante de tu altar y te pido que les hables fuerte y concisamente a cada uno de ellos. Clamo porque tú derribes, saques, limpies las escamas de sus ojos espirituales, de sus oídos espirituales, y ellos puedan escuchar tu dulce pero tu potente voz. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Me impactó mucho este pasaje bíblico porque es una de las promesas más increíbles que tiene la Biblia. Es el momento en que Dios toma la decisión de decirle a su pueblo: te voy a entregar, te voy a llevar a una tierra muchísimo mejor que la que tienes ahora. Ellos vivían en un desierto y el Señor los quería llevar a una tierra que fuera próspera. Dice la palabra que fluía leche y miel. Es decir, habla de prosperidad, habla de estabilidad. Y cuando yo leía toda esta palabra tan bella, me mostraba el Señor como que Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Y un plan certero, no un plan cambiante. Viste que nosotros a veces decimos hoy sí, amén, yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a pensar, yo voy a cambiar, y al otro día no hacemos nada de eso, porque nosotros somos cambiantes. Pero Dios es el mismo hace en el tiempo de los jueces, es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. Sus planes no cambian. Dígale a la persona que está a su lado: menos mal, los planes de Dios no cambian. Esta promesa es una promesa extraordinaria. Dice la palabra que esa tierra que fluye leche y miel es tierra de montes y vegas, que cae la lluvia del cielo y la riega. Dice que los ojos de Jehová están puestos desde el principio del año hasta el fin. Cuando tú lees toda esa parte de Deuteronomio donde Dios les da esa promesa y tú dices amén, y hay mucha gente que tiene esa palabra, la tiene impresa y puesta en la sala de la casa para verla todos los días, porque son palabras poderosas, porque son promesas que están ahí y son para nosotros. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar el libro de Jueces, me doy cuenta que aunque ellos ya entraron a la tierra prometida, no sé si tú te acuerdas, pero el libro de Josué es el tiempo donde Josué entrega todos los territorios. Cada una de las tribus de Judá, de Israel, tenía que entrar y poseer la tierra que ya Dios les había entregado. Era esta tierra exactamente, Canaán, era esta tierra que tenían que ellos entrar y poseer. Cuando muere Josué, ya la tierra estaba repartida y entra en la época de los jueces. En el capítulo 1, solo vamos a estudiar el capítulo 1 y usted se va a dar cuenta de cosas increíbles, maravillosas y que le van a hablar directo a su corazón. Dígale hoy a la persona que está a su lado: me va a hablar directo al corazón. ¿Qué pasó aquí? Esta gente no prestó especial atención a la promesa. No ponen atención a lo que Dios quiere para sus vidas. Y cuando uno no presta especial atención, pues se pierde de la bendición. Y me salió en verso. Cuando nosotros no ponemos especial atención, entonces nos perdemos. En algún punto nos vamos perdiendo.
Así que mi llamado hoy a ti es: pon especial atención. Dale un codazo al que está a tu lado así. A ver, dale un codazo y dile: presta atención. Mire, hay veces que uno se sienta, y yo me he dado cuenta de eso. Un día yo soy muy osada y a veces me meto en problemas por ser tan osada. Estaba yo, mi esposo estaba predicando al frente, yo me hice atrás porque siempre me siento a recibir lo que mi esposo tiene que dar. Es un tremendo predicador, así que yo me hago allá atrás y comienzo a escuchar, y vi a un muchacho que estaba diagonal a mí todo el tiempo en el celular. Pero dice que hay gente que cuando tiene el celular está copiando la charla. Ahora ya no traen cuadernos, casi nadie trae cuadernos, pero la gente comienza a copiar por lo menos los puntos que da el pastor. Pero este muchacho estaba así, miren. Pregunto, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba viendo WhatsApp o estaba viendo chismecitos en las redes sociales? Entonces yo pensaba, mientras estaba ahí, yo pensaba, no presta especial atención, y la palabra que Dios estaba hablando era muy fuerte. Pero bueno, nosotros tomamos la decisión de no prestar atención. Ahí me paré y me fui hasta donde él estaba y me puse atrás a él a mirarlo. Y cuando se percató que yo estaba ahí, y cerró el celular y siguió mirando para adelante. Y yo decía, qué triste, vengan, se levantan temprano, madrugan, se bañan con este frío y se vienen para la iglesia a mirar las redes sociales. Es chistoso eso, me parece. Pero bueno, prestemos atención a lo que Dios nos va a decir hoy. Amén. ¿Cuántos van a prestar atención? Amén. ¿Qué es lo que dice el pasaje que les acabo de decir? Dice: debemos destruir completamente. Se los vuelvo a leer. Dice la palabra: cuando te haya introducido en la tierra prometida, como pronto lo voy a hacer. ¿Viste? Dice: las destruirás completamente, no te casarás con ninguna de sus mujeres, de esas naciones, no permitirás que tus hijos y tus hijas se casen con ellos, derribarás los altares paganos, quebrarás los obeliscos, destruirás las imágenes de acera y quemarás sus ídolos. Es bien claro el pasaje, es clarísimo el pasaje. Pero bueno, uno a veces lee eso rápido y no lo entiende. Cuando le ponemos especial atención, entonces yo hago el estudio así: ¿qué me dice el Señor? Y comienzo a hacerme preguntas con respecto a eso que Dios me dijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la respuesta es: voy a destruir completamente a esa gente, no voy a dejar nada de ellos en mi tierra. Dice claramente que no hagamos alianza con ellos, o sea, no nos casemos con ellos, no demos a nuestros hijos en casamiento, porque trae consecuencias eso a nuestras vidas. Dice claramente que no adoremos a sus ídolos, dice claramente que derribaremos los altares paganos, que quemaremos y quebraremos los obeliscos, destruiremos las imágenes de acera y quemaremos sus ídolos. Y más adelante dice claramente: porque somos una nación santa. Dígalo conmigo: somos una nación santa, consagrada al Señor, somos sus elegidos de entre muchos y Él nos ama. Es claro el pasaje, no hay mucho que hacer. Entonces yo comencé a leer el capítulo 1 de Jueces y me di cuenta de 3 cosas contundentes que están en ese pasaje, y hoy te las quiero enseñar. Este pasaje que te acabo de leer es solo la promesa que Dios tiene para ti. Tierra que fluye leche y miel, te habla de estabilidad, te habla de tu futuro, te habla de tu presente, te habla de tu economía, te habla de tu salud, te habla de todas las áreas. Vas a entrar a una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra para ti. Pero cuando tú miras en Jueces capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: después de la muerte de Josué, ya había sido entregada toda la tierra.
Dice, la gente de Israel se presentó delante del Señor para pedirle instrucciones. ¿Cuál de las tribus será la primera en salir a pelear contra los cananeos? Preguntaron. La respuesta de Dios fue la siguiente: Judá, yo le daré una gran victoria. Y esa es la primera cosa que quiero decirte. Dios te entrega una tierra prometida, tú tienes que ir a poseerla. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo primero que quiero que sepas es que yo te daré la victoria. La victoria no es tuya, no depende de ti. Al principio del pasaje que leímos dice, Jehová destruirá. Si tú te das cuenta, Dios estaba determinado. No importa lo que haya en esa tierra prometida, Dios te va a entregar la tierra prometida a ti. Es así. Y no quiero que me digas amén porque suena bonito. Es así. Entonces, bueno, claramente el que va a derrotar a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a toda esta gente, 7 naciones en total, no soy yo, es Dios. Él es el que va a hacer el trabajo pesado y Él me va a dar la victoria. Dígalo conmigo, Él me va a dar la victoria. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Pero tú sigues leyendo en el versículo 4 y dice, hay varios pasajes que les voy a leer, dice, y el Señor les ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos, de modo que 10,000 enemigos fueron muertos en Besec. El rey Adoní Besec huyó, pero los israelitas lo persiguieron y lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esto tiene un contexto. Este hombre, este rey terrible, había agarrado 30 reyes anteriormente, los había esclavizado, les había cortado los pulgares de las manos y de los pies, y ellos estaban sin pulgares. Yo no sé si tú alguna vez has hecho este ejercicio, pero si tú te amarras el pulgar a tu mano o lo cierras y no lo usas, tu mano queda prácticamente inútil, no puedes agarrar nada. No se te facilita la vida. Si te cortan el pulgar de tus pies, se pierde la estabilidad y el equilibrio. Una vez dice, ay, pero esos pies tan feos que yo tengo, bueno, esos pies feitos que tú tienes, te dan la estabilidad y el equilibrio. Cuando tú te vas a caer, sin darte cuenta, los dedos de los pies se abren para darte estabilidad y equilibrio. Este hombre, este rey malo, le había cortado a otros reyes sus pulgares y los pulgares de sus pies. Ellos no tenían forma de trabajar porque sus manos estaban incompletas y sus pies no tenían estabilidad ni equilibrio. Y este hombre, dice la palabra, dice, y lo capturaron. Judá había conquistado Jerusalén y había dado muerte a todos sus habitantes, prendiendo fuego a la ciudad. Después luchó contra los cananeos en la región montañosa de Negev y en las llanuras de la costa. Enseguida Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, anteriormente se llamaba Kiriat Arba, y destruyó las ciudades de Sesai, Ahimán, Talmai, y después Judá se unió a Simeón para enfrentarse a los cananeos en la ciudad de Sefat y dieron muerte a todo el pueblo. Por eso ahora la ciudad se llamaba Jorma, es decir, matanza. Judá conquistó además las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón con todos sus pueblos circunvecinos. Amén y amén. La derrota de estos pueblos, y le leo todo el párrafo, era segura. O sea, Dios les dijo, los voy a destruir. Ellos marcharon a la guerra y Dios destruyó todas esas ciudades. Se las entregó en su mano. La victoria era segura. Dígale a la persona que está a su lado, mi victoria es segura. Porque no depende de mí. Depende de un Dios poderoso que me ama y que va a entregar esa tierra prometida en mis manos. Amén.
Ahora, ¿qué significan los heveos, los fereceos, los hititas, los gergeseos? Toda esta mano de feos, ¿qué significan? ¿Significan en nuestra vida, en nuestra familia? No. ¿Significan de pronto nuestros compañeros de trabajo? No. Significan nuestras maldiciones. Significan mis pecados internos. Significan mis debilidades, mi carne, no la carne de la vaca. Mi carne, el obrar de una manera impulsiva, egoísta y hacer las cosas como a mí se me da la gana. Eso es la carne. Mi falta de carácter para pararme firme en el Señor y decir, este es mi lugar. Esos son los heteos, esos son los gergeseos, los fereceos. Mi falta de santidad. Todas esas cosas que me predominan, que están por encima de mí, haciendo que yo caiga en pecado. Porque dice la palabra, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Yo no quiero caer, pero igual caigo. Entonces es como eso que Dios quiere que nosotros entendamos. Los gergeseos son los pleitos, las iras, las contiendas, la vanagloria, el estar en choque con el mundo. Eso es lo que dice la palabra que son nuestras contiendas internas. Esos son los fereceos. Mientras yo voy mientras yo voy predicando, pregúntate cuáles son tus gergeseos. ¿Cuáles son tus fereceos? ¿Cuáles son tus hititas? ¿Qué es lo que te aparta de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te aparta? ¿Cuál es tu debilidad que no te permite vivir en esa presencia de Dios? Que no te permite tomarte de la mano de Dios y entrar a la tierra prometida, porque te la va a entregar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te la va a entregar. Pero ¿qué es eso que está impidiendo que tú camines hacia la tierra prometida? Mientras yo voy predicando, entonces Dios te va a ir mostrando qué es eso que está ahí en tu corazón que no te permite ver la victoria. Porque la victoria te la va a dar Dios, no depende de ti. Dígalo conmigo, no depende de mí. Y te digo esto porque Jesús ya hizo todo. Jesús lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú te das cuenta de la corona de espinas, cuando cae una gota de su sangre a la tierra, la maldición de la tierra se arrebata. Cuando oraban sus manos y sus pies, nos dan propósito y nos dan esa vida que, para poder llegar a ser gente productiva. Hay gente que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde ir, que no tiene ni siquiera trabajo, que no tiene expectativa. Cuando aplica la sangre de las manos, sale la productividad en tu vida. Un emprendimiento, una idea creativa, sale el trabajo, porque de eso se trata. Cuando le arrancaron la barba a Jesús, porque no dice la Biblia que lo afeitaron con una cuchilla Gillette de última generación, de esa que tiene aceites para que no te moleste la barba. A él le mesaron la barba. Lee esta palabra en el diccionario. Eso está en el capítulo 22 de Salmos. Me mesaron la barba, dice la palabra. Pero tú vas al diccionario y el diccionario no dice que mesar es afeitar. Le arrancaron la barba de su faz para darte una identidad correcta. Para decirte, tú eres hijo, lo que yo hice contigo, el que tú eres, lo amo porque eres hechura mía, creación mía. Lo que tú miras en el espejo que tú dices, qué cosa tan fea, Dios lo ama, Él te hizo así, hermosa, precioso como tú eres, independientemente de que tú no quieras verlo o no te guste. Pero Jesús hizo todo en la cruz. Esa llaga en su espalda que dice que eran 39 latigazos, pero se convirtió en una sola llaga en su espalda, porque fue arrancada toda la piel, te trajo redención y te trajo sanidad a tu cuerpo. Redención y sanidad. Tú lo lees en el capítulo 53 de Isaías y dice que Él fue molido por nuestras rebeliones.
Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que en la cruz del Calvario está todo lo que tú necesitas. Jesús hizo todo, no hay nada más que hacer excepto entrar y poseer la tierra. Ya la victoria está ganada. Nuestra deuda ya fue cancelada. Lo creas o no, lo pienses que puede ser o no, ya todo está hecho. Tú tienes la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero, ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que tú dices? A veces la gente no entra a la tierra prometida porque no se siente digna de entrar a la tierra prometida. Yo no puedo creer que Dios me vaya a dar eso con todo lo que yo hago mal. Bueno, quiero que pienses que es todo lo que tú haces mal. ¿Cuáles son esas debilidades que no te dejan ser ese hijo de Dios o esa hija de Dios? Que no te permiten sentarte en su regazo porque sabes o piensas que de alguna manera estás separada de Él. Hay cosas que la cruz puede absorber. Hay cosas que la cruz puede llevarse. Cuando tú vas a la cruz del Calvario y dejas toda tu vida ahí, tu debilidad, tu amargura, tu falta de sensatez, tu pecado, lo dejas ahí, la cruz absorbe todo eso de tu vida y eso se queda ahí en la cruz. No hay forma de que el enemigo pueda tocarte a ti si tú dejas todo en la cruz del Calvario. Y tengo un sustento bíblico para eso. Tú dices, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, si tú vas a Colosenses capítulo 2, en el versículo 13 dice: de hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Dice, Él eliminó la prueba acusatoria. El acta de decretos, una prueba acusatoria, esa debilidad, ese pecado, ese carácter incorrecto, esos pensamientos negativos, eso que tú haces en oculto que nadie conoce. Si tú lo dejas en la cruz, la sangre de Jesús va hasta ese pecado y lo mancha de sangre. Cuando el enemigo viene a mirar tu pecado, dice, ¿dónde está? No está, está manchado de sangre. Está cubierto por la sangre de Jesús. Ya no hay pecado. Y luego dice, Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Y si así despojó a los seres espirituales, o sea, a los demonios que tienen poder y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Dice la Biblia, Él humilló a los demonios que te humillan diariamente a ti. ¿Cómo puede ser que ya están derrotados y tú sigas amargado y sin victoria en tu vida? Dile a Jesús hoy con tu mano en el corazón: Señor, yo quiero la victoria. Ahora dígalo con fe. Ahora dígalo que Dios lo escuche. Ahora dígalo que el diablo lo escuche. El Señor te va a dar la victoria. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a la segunda cosa que quiero hablar con ustedes. La segunda cosa está en Jueces capítulo 1, versículo 19. Igual voy a leerles varios pasajes, varios versículos de ese pasaje para que lo podamos entender. El Señor ayudó a la tribu de Judá a expulsar a los habitantes de la región montañosa, pero no pudieron conquistar a los del norte porque estos tenían carros de hierro. Y yo dije, ¿qué? El Señor ya les había dado la victoria. Y ellos se enfrentaron, pero había un pueblo que tenía carros de bronce, carros de hierro. Y por eso no les pudieron expulsar. Y yo dije, ¿qué? Cuando tú y yo usamos nuestros recursos que no sirven para nada, cuando yo hago mi fuerza personal, cuando yo uso mi
¿cómo se le dice a eso? Mi voluntad propia, de pronto me sirva unos días, pero no me sirve todo el tiempo. Tengo que usar los recursos de Dios, los que Él me da. Cuando Él va y pelea, Él me entrega la tierra, es mía, es mi posesión. Pero cuando yo voy a enfrentarme sin Dios, sino con mis recursos, no sirve. Por eso cuando esta tribu fue y se enfrentó, estos tenían carros más fuertes y entonces no los pudieron expulsar, porque usamos nuestros recursos. No sé si usted conoce una persona iracunda. ¿Cuántos conocen una persona iracunda acá? Levánteme la mano. Si no la conoces, porque usted es el iracundo. Cuando una persona tiene ira y conoce de Dios, comienza a decir: a respirar, no me voy a irar, voy a tranquilizarme. No está bien. Si el pastor se da cuenta que tengo ira, me quita la célula. Entonces comenzamos a usar nuestros recursos y respiramos un día, 2 días, y cuando se manda a mi hijo una terrible, yo respiro y respiro, y eso me dura una semana haciendo toda esa fuerza. Pero llega un día en que tú ya no quieres hacer fuerza, y llega ese día en donde tu jefe se manda la macana más fuerte, y ahí ya tú has aguantado tanto que tienes todo aquí atascado. Entonces, si tu jefe se la mandó a 10, entonces tú le respondes a 20. Y ahí es donde el diablo viene y te acusa y te dice: si ve, usted sigue siendo la misma persona, usted no ha cambiado, usted no es un buen hijo de Dios. Y tú comienzas a agacharte y a sentirte humillado por el diablo, porque te la mandaste, porque usamos nuestros recursos. Dígale a la persona que está a su lado: no use sus recursos, use los recursos de Dios. Dice la palabra: la tribu de Benjamín no expulsó a los jebuseos que vivían en Jerusalén, de modo que allí viven todavía mezclados con los israelitas. A veces nos acostumbramos a vivir con esas debilidades. A veces nos acostumbramos a vivir con el pecado. A veces nos acostumbramos a vivir con los pensamientos negativos y con los pensamientos pecaminosos. Porque claramente dice que la tribu de Benjamín no los expulsó. O sea, se acostumbran a vivir así, en pobreza. Se acostumbran a vivir en debilidad. Se acostumbran a vivir como mendigos de Dios. Y no nos podemos acostumbrar a vivir así. Y luego dice: la tribu de Manasés tampoco expulsó a la gente que vivía en Betsaín, Tanac, Dor, Ibleán y Megiddo, con sus pueblos circunvecinos, de modo que a los cananeos permanecieron allí. Años más tarde, cuando los israelitas fueron más fuertes, dominaron a los cananeos y los obligaron a los trabajos forzados, pero jamás los expulsaron del territorio. Lo mismo ocurrió con los cananeos que vivían en Geser. Ellos todavía viven en medio de la tribu de Efraín. La tribu de Zabulón no dio muerte a los habitantes de Kiriat y de Naol, sino que los hizo esclavos. La tribu de Aser tampoco expulsó a los residentes de Acor, Sidón, Ahab, Aksib, Gelbar, Acob, que de modo que los israelitas todavía viven con los cananeos que eran del pueblo original de aquella tierra. La tribu de Neftalí no expulsó al pueblo de Bet-Semes y de Bet-Anat, de modo que ellos siguen viviendo allí, pero en calidad de siervos. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a establecerse en las montañas y no los dejaron descender al valle. Pero más tarde, cuando los amorreos se esparcieron por el monte Eres, en Ayalón y Salbín, la tribu de José los venció y los hizo esclavos. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? La victoria era de ellos, el mandamiento era claro, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No obedeció, no ejerció su autoridad, es la segunda cosa. No ejercieron su autoridad.
Y me impacta tanto, dice que José los venció, pero los hizo esclavos. Y sabe que en nuestro contexto hoy, ellos no nos hacen esclavos a nosotros no nos hacemos esclavos a ellos. Ellos nos hacen esclavos a nosotros. Hay momentos en los que usted tiene que pararse firme como un hombre consagrado, como un joven consagrado, como una mujer digna y decir: no, yo amo a Dios con todo mi corazón y eso no lo voy a hacer. Pero en esos momentos en que yo tengo que pararme y ejercer mi autoridad, ellos, los fereceos, los gergeseos, los hititas, nos dominan y terminamos haciendo cosas incorrectas. Nuestras debilidades nos ganan. Y yo quiero decirte, tenemos que ejercer la autoridad. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué tengo que ejercer mi autoridad? Porque Jesús ya me entregó la tierra y me dio la victoria. Si ya tengo la victoria y ya el más grande de todos los dioses hizo el trabajo por mí, ¿cómo no voy a ejercer mi autoridad? Y yo les voy a contar algo que me pasó en estos tiempos de pandemia. No les voy a contar una historia cuando yo era chiquita, no. Ahorita en pandemia comencé a sentirme mal de mis deditos, me dolían. Yo tengo la mala costumbre de sacarme las ¿cómo le dicen acá esto? ¿Las yucas? Bueno, y hago esto, pero a veces hacía esto, ay, me dolía horrible. Uy, pero ¿qué pasó acá? Entonces comencé a dejar de sacarme eso. Pero había días que me levantaba y sentía los dedos rígidos. Ya no era fácil hacer el trabajo. Y agarraba una cosa y ay, como que sentía, uy, pero ¿qué pasó acá? Entonces fui al médico. Me mandaron a hacer exámenes y se dieron cuenta que el factor reumatoideo estaba por encima de lo normal. Entonces me dijo el muchacho que me atendió, digo muchacho porque era más joven que yo, tiene artritis reumatoidea. Diablo, mentiroso, asqueroso, falso, odioso. Me dijo: voy a darle unas pastillitas, se los voy a dar por un tiempo corto y en 3 meses volvemos a hacer los exámenes para ver cómo se comportó esa artritis. Entonces me dio la fórmula, yo comencé a tomarme las pastillitas porque soy súper obediente, pero comienzo a hacer guerra espiritual en mi casa y comencé a decirle al diablo: no acepto esta enfermedad. Mejor dicho, escurrí la sangre de Jesús hasta que me la apliqué toda. Mañana no vayan porque no hay, no, mentiras. Y comencé a hacer guerra espiritual. Duré 3 meses haciéndome guerra espiritual. Guerra espiritual, guerra espiritual. Entré a la tierra prometida de la salud y no le di cabida al diablo. Había veces que yo estaba en la cocina haciendo de pronto algo y de pronto sentía un corrientazo ahí en el dedo y me entraba a orar y hacía guerra espiritual y quebraba todos los ídolos de bronce, los malos pensamientos, el temor, lo llevaba cautivo. No dejé que el diablo pusiera ningún pensamiento incorrecto en mi mente. Yo no voy a morir como una persona artrítica, olvídese. Así que a los 3 meses me volví a hacer los exámenes y dijo el doctor, otro, ya no me vio el mismo, me dijo: no, no sé quién le dijo que tenía artritis. Le dije: no, estuve tomando una pastillita durante unos días para ver cómo se comportaba la enfermedad, pero si usted me dice que no tengo artritis, yo le creo. Hasta el día de hoy, esto fue comenzando la pandemia, hasta el día de hoy, ni una pastillita y ni un dolor en mis articulaciones. Y yo te digo, esa misma autoridad, no es porque la pastora Betty es pastora, tú tienes la autoridad porque el mismo papá que yo tengo es el mismo papá tuyo. Y el que murió por mí en la cruz es el mismo que murió por ti. No es que cada uno tiene asignado un ángel diferente. El mismo que murió por mí en la cruz, que se llevó esa enfermedad inmunda, se va a llevar tu enfermedad.
pero también se va a llevar tu pecado. Porque Él nos trae todos ñeros de afuera, nos trae llenos de pecado, nos trae inmundos, nos trae de pronto prostitutas, a veces nos trae, no sé, ladrones, pero no nos deja así. Él nos restaura, Él nos vivifica, Él nos pone nuestros pies sobre peñas, Él endereza nuestros pasos. Él no nos deja así. Así que yo quiero que tú sepas que Él no te va a dejar así. Y tú tienes que ejercer tu autoridad como un soldado de Jesucristo. Si hay una cosa en tu carácter que no funciona, que tú sabes que está dañando tu familia, que cada vez que entras a un trabajo te echan por tu mal carácter, entra en tiempos de guerra espiritual. No te quedes así. Dios te va a dar la victoria porque te ha dado la autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero a mí lo que me impacta es que este pueblo de Dan, teniendo la posibilidad, porque dice que triunfaron sobre ellos, los hacen esclavos. Escúchame, no es convivir con el pecado, no es convivir con el mal carácter, no es convivir con la mediocridad, no es convivir con siendo así. Tú tienes que entender que Dios te llamó a desposeer todo lo que está apartándote de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a desarraigar, a exterminar todo lo que nos esté apartando de Dios. Hay gente que no tiene ni siquiera un pecado que uno diga, uy, no, pero es que ¿cómo hacemos? Sino que es el pecado de la pereza. No le gusta levantarse a orar. No me diga que usted no tiene pantalones o una correa apretada para levantarse a orar temprano. No puede ser que la pereza me gane y no ore nunca porque me da pereza levantarme a orar. O sea, llega un punto en que usted tiene que decir, no, esto no me va a ganar. No son mis recursos, son los recursos de Dios. Ponga 3 alarmas y ponga no una alarma suavecita que lo levante y lo arrulle. No, ponga una alarma que lo asuste y lo despierte. Hay una alarma en mi celular que es cuen, 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 y uno queda despierto, no puede dormirse otra vez. Bueno, pero si usted pone unas campanitas suaves, entonces eso usted le da a apagar y siguió durmiendo. No, use herramientas que tenemos ahí en nuestro celular. No solamente use el celular para jugar jueguitos bobos, use el celular para lo que corresponde. ¿Sabe qué le decía yo a mi esposo cuando éramos novios? Llámame temprano. Y en esa época no había celulares. Había unos teléfonos gordos negros, ¿se acuerdan? Ya los jóvenes se ríen de nosotros porque eso ya no se ve, pero bueno, eran gordos antes los teléfonos. Y el timbre de ese teléfono era ¡rin! Y yo dormía en mi cuarto y el teléfono estaba en la sala. Despertaba toda la familia. Entonces yo tenía que estar muy pendiente. Cuando sonaba la primera vez el teléfono, ya no podía sonar la segunda. Así que yo me levantaba corriendo y agarraba el teléfono y contestaba. Eran las 5 de la mañana. Y mi esposo no me decía nada. En esa época éramos novios. No me decía, hola mi amor, despiértate. No, porque él quería primero, antes que hablar conmigo, quería hablar con Dios. Solamente me llamaba para despertarme. Entonces cuando yo levantaba el teléfono, él colgaba y yo colgaba. Y ya el susto me había despertado, me había ido hasta el teléfono y ya no me podía dormir más. Eran estrategias que nosotros usábamos, pero hay mejores estrategias que esas ahora. Si la pereza, la negligencia, la falta de fe te está agobiando, hay cosas para poder combatir eso. No te quedes así. Mejora, cada día puedes llegar a ser mejor. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo santo, y santo no es el santurrón que no comete pecados. Quítese eso de su cabeza. El santo no es el que no comete pecados, es el que todos los días es mejor que ayer. Dígalo conmigo, yo soy mejor que ayer y seré mucho mejor mañana.
y todos los días me voy a acercar más a la luz. Pecados vamos a meter la pata, porque dígame quién no mete la pata en algún momento. Pero usted no puede meter la pata 10 veces con lo mismo. No puede ser. O sea, tendría que ser tarado para cometer 10 veces el mismo pecado. Cuando uno es cristiano, hablo. Voy a la cruz, dejo mi pecado ahí, me levanto y no vuelvo a cometer ese pecado. Mire, el arrepentimiento es una cosa tremenda. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, a usted le duele. No es necesario llorar, hay gente que no llora, pero le duele haber pecado con Dios. Haberle dado la espalda a Dios, haberlo vendido, haber pisoteado su sangre otra vez. Así que uno no quiere volver a meter la pata ahí. Si es esclavo de la pornografía, pide ayuda. O sea, usted solo no va a poder. Esa cosa es demasiado fuerte. Pida ayuda, vaya donde el pastor que le ministre liberación, que le haga un enjuague con la sangre de Cristo, que le ponga, mejor dicho, que lo meta en un ayuno de 40 días. Haga algo, no se quede así. Todos los días podemos mejorar. Dígalo conmigo, todos los días podemos mejorar. Ahora, si yo decido salir de esa condición, no hay diablo en el mundo que me obligue a estar en esa condición. Pero usted tiene que tomar la decisión de usar su autoridad. Yo le cuento esto de la artritis porque fue un golpe bajo que el diablo me dio. Yo fui enfermera y trabajé con gente artrítica, y ver una persona morir así, y no son gente que muere hoy o mañana, no es una enfermedad que te dure 3 días, 5 días, un año, es gente que muere de viejita, pero de mal viejita. Yo no quiero morir así, yo quiero morir hasta el último día, predicar la palabra y hacer lo que Dios me mandó a hacer y estar en mi vigor, que me lleve el Señor cuando me tenga que llevar, pero yo quiero estar haciendo lo que Él me mandó a hacer. Así que no voy a dejar que el enemigo me dañe. Hay gente, escúchame, que su llamado lo tiene en pausa por el pecado, por los hititas, por los jebuseos. Y yo te digo, si tú estás aquí buscando de Dios, es porque Dios te llamó. No te llamó solo a ser santo, te llamó a ser consagrado y separado para Dios. Y tienes un llamado. Así que hoy, por ejemplo, tú sales de acá renovado. Vamos a orar, vamos a ir a la cruz, vamos a dejar el pecado, vamos a matar a todos los hititas, fereceos, jerjeseos y todos los feos que hay en nuestro corazón. Se van de nuestra vida. El próximo domingo que tú vengas vas a venir con una persona nueva. No vas a salir así otra vez derrotado, y dentro de 8 días otra vez a ver qué me dice el Señor, a ver si hoy sí puedo. No. Hoy salimos en victoria y hoy salimos con autoridad. Y dentro de 8 días esa silla que está vacía ya no va a estar vacía. Pero no va a ser tu vecino el que va a traer la persona, eres tú el que va a traer la persona, porque a eso te llamó Dios. Dígale a la persona que está a su lado, a esto me llamó Dios. Ahora dígalo con fe, a esto me llamó Dios. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Ahora mire, mi llamado acá hoy es a sacudirlo. Desafortunadamente a mí no me llaman a arrullar a la gente, para eso llamen a otra gente. A mí no me llaman o nunca predico para arrullar a la gente, es para sacudirla. Y este es un tiempo de sacudirnos. Acabamos de salir de un tiempo de pandemia donde dormimos demasiado, me parece. Ya no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos. Y la autoridad que Dios te da es en tus emociones. A veces las emociones nos juegan muy sucio. A veces las emociones todo el tiempo nos están echando para abajo y tú tienes que morir a tus emociones. Ese yo pienso que, muere a eso. Tú no piensas bien, el que tiene que pensar por ti es Jesús. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguno, en eso debemos pensar, no en lo que tú piensas. Así que hay que morir. Yo no voy a volver a pensar así. Ese fue un problema que tuve por años. Yo pienso que yo tengo la razón y no la tenía. Así que me tocó morir a mis pensamientos.
y a mis emociones. Es que hoy me siento apachurrada. Es que si hace frío me siento triste. Es que si se va mi esposo o se va mi amiga o se murió mi mamá, entonces entro en depresión. Esas emociones te tienen, como dicen los argentinos, podrida. No, tenemos que morir a esas emociones. Esas emociones no nos funcionan. ¿Sabes cuáles son las emociones que te funcionan? Tener el fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando tú te levantas en la mañana y abres los ojos y ves al Espíritu Santo ahí, tú dices, esto es lo que yo quiero. Y cuando te estás duchando, tú estás orando, Espíritu Santo, muévete con poder hoy en mi vida. Eso no es religiosidad, eso es tener una comunión con Dios. Tú entras a orar y oras a Dios y oras y te quebrantas y lloras y cantas y alabas y te levantas de ahí, te vas a trabajar y dejas al Espíritu Santo metido ahí. No, tú te lo llevas donde vas. ¿O no? ¿Cuántos dejan al Espíritu Santo en su cuarto del lugar secreto? No, si tú dejas a Jesús y dejas al Espíritu Santo en el lugar secreto y te vas a trabajar sin Él, chao, mal. Pero si tú sales de esa oración, sales de la intercesión y te vas a trabajar con el Espíritu Santo, tienes el respaldo de Él todo el día. Entonces está lloviendo, no me importa, me voy a mojar bajo la lluvia y voy a ir a predicar y voy a estar feliz y voy a estar lleno de gozo. Esas son nuestras emociones cuando tenemos al Espíritu Santo. Que está un poquito mal el almuerzo porque no hay mucho que comer. Amén. Mañana levanto con medio kilo de peso menos. ¿No luchamos por eso? Que no hay tanta plata para comprar tanto mercado. No nos quejemos, no nos quejemos. No nos quejemos. Es la estrategia que Dios está teniendo para que tú bajes un poquito de peso. Es como tú lo mires. Si tú lo miras desde el punto negativo, el diablo tiene la ventaja. Si tú lo miras desde el punto positivo, el Señor tiene la ventaja. ¿Tú crees que esta situación que estamos viviendo va a durar mucho? No, Argentina es pionero en pasar crisis y pasar crisis, no en quedarse en las crisis. Yo desde que conozco a Argentina en el 2000, que tuvieron una crisis espantosa en el 2001, los he visto caídos y levantarse, caídos y levantarse. Esta crisis no va a durar para siempre. Mañana vamos a levantarnos mucho mejor. Mañana tú vas a ver un mejor rédito en tus finanzas. Mañana los que no tenían casa van a tener casa. En medio de la crisis más grande compramos casa. En medio de la situación más complicada logramos meter a nuestro hijo en la mejor universidad. En medio de la crisis más complicada me salió un trabajo de 10. Tú vas a ver eso porque vas a entrar a la tierra prometida. Esa crisis déjaselo a los de afuera. Déjalos que lloren, déjalos que se quejen, déjalos que hagan piquete. Tú no. Tú vas a levantarte porque el argentino que se respete se levanta de la crisis porque Dios lo respalda. Pero mi llamado hoy aquí es a decirte, ninguna emoción te va a doblegar si el Espíritu Santo está contigo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está conmigo, yo tengo la habilidad de ver todas las circunstancias desde dos puntos distintos. Mire, los discípulos de Jesús estaban en una barca y dice que se vino una tormenta espantosa, que el barco se daba vuelta y se anegaba. Anegaba es volcarse y llenarse de agua. Se estaba entrando el agua del mar para el barco y estaba moviéndose el barco de tal manera, Jesús en un catre durmiendo. Y yo pensaba, ¿cómo puede dormir uno en una situación así? Bueno, él estaba durmiendo. Y los discípulos vinieron corriendo a Jesús y lo despertaron. Señor, ¿qué te pasa? Despierta, no te da cosa que nos muramos. Ellos estaban reangustiados. Y ahí me muestra el Señor cómo podemos ver las cosas siempre
desde dos puntos distintos. Jesús se levantó y dijo: ¿por qué están así asustados, hombres de poca fe? Y le dio la orden con autoridad a la tormenta, y la tormenta cesó. Así, tal cual, tu carne y tu espíritu, tal cual. Cualquier situación emocional, física, financiera, de salud, lo que sea en tu vida, en tus emociones, en tus sentimientos, tu matrimonio, tus hijos, en cualquier área de tu vida, tú tienes la posibilidad de ver las cosas como Jesús las ve o como la carne la ve. Así que vamos a levantarnos en este tiempo a ser hombres y mujeres más sabios, más espirituales. Dejen de vivir tanto en lo que se ve aquí en las noticias. Las noticias nos mienten, depende de quién esté al frente del televisor, depende de quién esté transmitiendo las noticias. Ustedes saben, los noticieros están comprados por los medios están comprados por el gobierno o por el que tenga más plata. Ellos se dan al mejor postor. Entonces, ¿cómo va a creer una mentira si usted no sabe si realmente están diciéndonos la verdad? No están. Mire, yo me acuerdo que cuando sus pastores iban a Bogotá en el año 2000, 2005, les decían: no vayan por allá, allá atracan y matan a la gente, allá la guerrilla no nos va a dejar entrar, ¿qué tal que los secuestren? ¿Es así o no, pastores? ¿Cuánto los secuestraron? ¿A quién secuestraron? ¿A quién mataron? Es una guerra interna entre colombianos, a los extranjeros no los tocan. Entonces quiero decirte, las noticias te dicen una cosa y la vida real es otra. En el espíritu nuestra vida real es otra. El que te da las noticias tiene que ser el ángel Gabriel, no puede ser el noticiero. Acostúmbrate a tener una vida espiritual activa, despierta, que el que te hable a ti sea Dios, no sea los medios de comunicación, no sea el kirchnerista o el de turno. No te dejes meter goles. Tu cabeza es el balón con que el diablo juega y tú no puedes permitirle eso. Nosotros somos gente de reino. A ver, yo quiero saber cuántos son gente de reino. La cultura no significa nada. A veces decimos: no, pero es que los colombianos somos más suaves. Ya se dan cuenta que hay colombianos que no son suaves. Ay, me encanta su tonada tan dulce. Mi tonada no es tan dulce. Bueno, la cultura. No, es que los argentinos son más toscos, los porteños son más duros. La cultura. Pero yo me he dado cuenta que la cultura de reino no es, nuestra cultura son las escrituras. La cultura nuestra no es la que nos muestra el mundo, es las escrituras. Si tú te mueves por la cultura de Jesús, tú vas a ser una persona diferente, no vas a ser como la cultura nos dice que tenemos que ser. Por ejemplo, ahí en la iglesia de nosotros, nadie le dice: Usted no escucha eso, o sea, a mí eso me molestaba al principio cuando yo hablaba y no me entendían y el argentino me decía: Me sonaba aquí como una falta de respeto, porque nosotros en Colombia no decimos sino dime. Cultura, ponele. En mi iglesia nadie dice ¿puedes creerlo? Y la mayoría son argentinos. Ya aprendieron a decir dime. ¿Puedes creerlo? Es como yo lo veo. Yo les enseñé y ellos aprendieron. Un nuevito por ahí de vez en cuando escucha uno que dice y uno dice: ¿perdón? Ay, perdón, pastora, perdón. No se dice Bueno, yo quiero que tú sepas que es una cultura de reino lo que te estoy enseñando. Si el Espíritu está contigo todos los días, tu vida va a ser distinta todos los días. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y la última cosa,
Lo tercero que encontré en este pasaje que me pareció espectacular es que Dios nos da oportunidades que no debemos dejar pasar. Mira lo que dice acá, hay un personaje que yo no había leído antes. Y te digo que pronto lo leí, yo he leído la Biblia 35 veces en mi vida. Tengo 35 años de cristiana y una vez por año leo la Biblia, de pasta a pasta. Había leído la Biblia 35 veces y hasta este año que me puse a estudiar concienzudamente el libro de Jueces, me encontré con este personaje. Nunca lo había leído antes, nunca le había puesto especial atención. Y me impactó muchísimo porque hay gente que te golpea, viste que hay historias que te hacen como que tú dices, increíble lo que pasó con esta persona. El caso de Elías, de Eliseo, el caso de Moisés, el caso de Abraham, la fe de Abraham, de Josué, de Caleb. Son gente que le instruye, le enseña a uno. Este señor no tiene ni nombre, así que no te voy a decir qué nombre tiene. Pero mira lo que me encontré en Jueces capítulo 1, versículo 26. Dice, por su parte, los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel, antes conocida como Luz, y el Señor estuvo con ellos. Primero enviaron 2 exploradores. ¿Se acuerdan de Josué que mandó 2 espías? Bueno, se me olvidó el nombre de quien estuvo aquí. José mandó 2 exploradores. Dice, primero enviaron 2 exploradores los que capturaron a un hombre que salía de la ciudad y prometieron salvarle la vida y a su familia si les mostraba cómo entrar a la ciudad. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? ¿Se acuerdan de esa historia tan linda? Una ramera que ni siquiera era del pueblo de Israel y se salvó ella y salvó a toda su familia porque conoció a Jesús. Y porque dio su vida a Cristo ahí, tuvo un encuentro personal con Él. Eso le pasó a este hombre que no tiene nombre. Por lo menos la ramera tenía nombre, Rahab. Y dice que lo capturaron y le dijeron, si nos ayuda a entrar a la ciudad y nos muestra por dónde entrar, le salvamos su vida y la de su familia. Así que él les enseñó cómo entrar a la ciudad. Y ellos, los de José, exterminaron a toda la población, perdonando la vida solamente de este hombre y la de su familia. Más tarde, dice la palabra, este hombre se fue a Siria y fundó una ciudad y también la llamó Luz. ¿Cómo les parece esta historia? Un hombre que le dieron una oportunidad, porque este hombre hubiera podido estar dentro de la ciudad, hubiera podido entrar el pueblo de Israel porque ya tenía la victoria y además tenía la autoridad. Ellos hubieran podido entrar y matar a este hombre con toda su familia, pero se le presentó una oportunidad increíble y él ayuda a los de José. Ellos entran, le perdonan la vida, pero él no dijo, ay, bueno, me salvé. No, esta oportunidad él la usó para sí. Salió de ahí con su familia, se fue a Siria y fundó una ciudad que se llamó Luz. A eso nos llamó Dios, a ti y a mí, a hacer luz. Y me pareció tan increíble este hombre, porque hubiera podido morir, pero no murió. Hubiera podido ser cualquier cosa, pero no lo fue. La oportunidad que Dios le dio al encontrarse con estos 2 hombres de Israel le cambió la vida y dejó de ser un cualquiera para convertirse en un hombre que levantó una ciudad. Y mira qué ciudad, Luz. Y ese nombre, esa ciudad está aún todavía, dice la palabra. Y fundó una ciudad también llamada Luz, nombre con que se conoce hoy todavía. Me impactó muchísimo porque mira, puede ser que el enemigo hoy te esté diciendo tú no eres nadie. Mientras yo predico,
Dios te está diciendo: eres mi hijo, eres mi heredera, eres lo máximo, eres santo, eres santa. Yo te hice con un propósito, te voy a entregar la tierra prometida, te voy a dar autoridad, te voy a dar la victoria. Y tú estás pensando: eso es para otro, no para mí. Eso es para mi amiga que sí ora, yo no. Eso es para una persona que tenga posibilidades. Yo ni siquiera terminé la secundaria. Y puede ser que Dios te esté hablando y también el diablo te esté hablando. Pero hoy este hombre está puesto en un punto de la historia que uno puede pasar y no verlo, pero gracias a Dios que el Señor me lo mostró. Y quiero decirte que esta oportunidad de este tiempo es para ti, no es para la persona que está sentada a tu lado. Tú eres luz. Tú puedes ser luz. Tú puedes tomar la oportunidad hoy. Tú puedes tomar esta palabra y decidir creerle a Dios. Y Dios te va a dar la victoria. Y Dios te va a introducir en la tierra. Y vas a estar en el lugar donde fluye leche y miel. Y vas a tener el mejor trabajo. Y vas a tener salud. Y tu matrimonio no se va a despilfarrar. Y tus hijos se van a consagrar. Y tú vas a levantarte en el poder del Espíritu Santo. Y tú vas a hacer luz. Póngase en pie, vamos a orar. Solamente necesitamos disposición en nuestro corazón. Solamente te pido disposición en tu corazón. Que no creas que esto es para otra iglesia o para otra gente. Que creas que Dios vino a hablarte a ti fuerte y claro. Si no hubiera sido esta prédica para ti, tú no hubieras venido hoy. Te hubieras quedado durmiendo en la casa. Pero viniste. Así que Dios no te está diciendo: oye, te mando a decir esto. Dios te lo está diciendo directamente a tu corazón. Tú eres luz. Deja de poner excusas. Deja de decir yo soy pequeño. Deja de decir no soy nadie. Gedeón dijo: no soy nadie, soy el más pequeño, soy el menor, soy el más pobre. Y aún así fue uno de los jueces más extraordinarios del pueblo de Israel. Así que Dios trae para ti una oportunidad increíble. La gente comprometida con Jesús va a hacer historia en este tiempo. Y te lo digo proféticamente. Muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias se acabaron. Las finanzas se esfumaron y tuvieron que entregar sus lugares. Y hoy esas iglesias ya no están. Pero Dios nos está dando la oportunidad en Córdoba a gente comprometida con Jesús. A mí me encanta el nombre de esta iglesia, porque es una atadura fuerte. Gente comprometida con Jesús. Y yo quiero hoy decirte que Dios te está dando una oportunidad de hacer historia. Muchas iglesias están estancadas post pandemia, mirando a ver qué hacemos, cómo nos despertamos. Pero gente comprometida con Jesús se va a levantar a un nivel mayor. Y vamos a dejar de ser fieles de la iglesia para convertirnos en líderes de la iglesia. Vamos a dejar de ser esas personas que están domingo a domingo sentados recibiendo como vacas sagradas, y nos vamos a convertir en líderes que son luz. Yo quiero que levantes tus brazos al cielo y que tú le digas al Señor: hoy me revelaste que yo tengo la victoria porque tú me la diste. Fueron tus recursos que me dieron la victoria, no mis recursos. Yo quiero que hoy, yo ya hablé un montón. Yo quiero ahora que tú hables con Jesús y que tú le digas: Señor, no sabía que tenía tanta autoridad, pero voy a ejercer mi autoridad, voy a dejar de quejarme más y voy a comenzar a orar más. Voy a comenzar a ejercer mi autoridad en mi salud. Voy a usar mi autoridad para mi salud mental, para mis depresiones,
para mi dolor, para mis pérdidas. Voy a levantarme en el poder del Espíritu Santo. Voy a creerte, voy a determinarme, voy a levantarme y voy a dejar de estar así, acostada y en pausa. Llegó el tiempo de levantarnos. Se acabó la pandemia. Se acabó el tiempo del diablo. Se acabó el tiempo del receso. Nos vamos a levantar. Los jóvenes ganarán jóvenes. Los casados ganarán casados. Verán sus matrimonios florecer como nunca antes. Su carácter va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y tendrán paz, dice Jehová de los ejércitos.